platicar con don Roberto Garza, empresario de los veteranos en los barrios hispanos de Chicago, un mexicano de corazón, de nacimiento, de compromiso, un mexicano que está al pendiente de lo que ocurre en nuestro país, un mexicano también preocupado porque lo hemos platicado, y quiero escuchar tus opiniones, mi querido Roberto, ante esto, ante lo que estamos los mexicanos en esta jornada electoral que se dice histórica del domingo 1 de julio. Nuevamente te saludo, Roberto. Gracias, Vicente. Pues humildemente debo aclarar que soy un simpatizante de López Obrador y mis opinión o mi humilde opinión tienen que ver mucho con eso. Obviamente, primero estoy muy preocupado, estoy emocionado por esa presentación apoteótica que tuvo López Obrador en el estadio, que decían que no lo iba a llevar, que bloquearon muchas carreteras, que detuvieron a gente. El sistema usó todas las mañas que se saben para prevenir que la gente llegara, y aún así no pudieron contener el cúmulo de gente que se hizo presente ahí. Bueno, dicho eso, quiero poner énfasis en que estoy muy preocupado porque las encuestas, pues dicen que las encuestas no cuentan, pero cuando les favorece a los políticos, sí las usan. Y entonces ahí hay un doble, hay un cinismo terrible de cómo se usan los números. Eso me preocupa porque ellos hablan de que ya están en los dos, el primero y segundo, el segundo y el tercer lugar, que yo no sabía por qué se peleaban tanto el segundo lugar. Obviamente en una elección limpia, pues el segundo lugar no tendría importancia. Lo que debemos de interpretar y entender, o al menos lo que yo sé, es que el PRI tenía que estar en segundo lugar, porque iba a ser muy difícil hacer el fraude y brincar de un tercer lugar a ganar las elecciones. Y esa era la razón de la que se estaban disputando los segundos lugares. Al principio se suponía que Anaya iba a declinar a favor del candidato del PRI. No sucedió así y vimos que fue muy terrible, muy notorio los debates cuando ya ellos le dijeron que no lo iban a apoyar. Entonces empezó a hablar mal de Peña Nieto, a hablar que era un corrupto y que lo iba a meter a la cárcel, cuando anteriormente no lo había tocado. Todas esas cuestiones hay que leer entre líneas. Yo sé que tú eres experto en eso. Y bueno, uno que tiene vías de comunicaciones que a veces pues no son las tradicionales, nos enteramos de tantas cuestiones que se están haciendo, y la preocupación mía está basada en que van a hacer todo lo posible por volver a cometer un fraude, y el pueblo, ya ni el López Obrador, el pueblo no lo va a admitir, no lo va a aceptar, Roberto, y la reacción puede ser muy brutal, muy trágica, y eso sí me preocupa. Roberto, muy valiente que un empresario como tú digas: yo apoyo a López Obrador, pero para que la gente entienda, para que luego no vayan a decir que aquí está sesgado. ¿Tú apoyaste en su momento a Vicente Fox desde tu trinchera para que llegara a la presidencia? ¿Tú votaste por Peña Nieto? ¿Tú votaste por Calderón? ¿Podemos decirlo? Mira, yo te voy a contestar de esta manera. Yo no veía que en mi generación fuéramos a ver una transición política pasiva. Y cuando Vicente Fox nos echó a volar la imaginación y hacer ver que había la posibilidad de que el PRI dejara el poder sin un baño de sangre, sin una revolución que costaría millones de vidas, yo le aposté a eso. Obviamente me siento tan desilusionado que me he enfermado en las cuestiones estas mentales de que cómo es posible que este hombre nos envolvió a todos. Yo no sé si tú
te dejaste también llevar. Yo también me siento defraudado. Yo también apoyé la idea de la alternancia con Vicente Fox y miren que ha terminado en matraquero del PRI. Una cosa increíble, ¿eh? Una cosa que de veras en un sueño, en una pesadilla, yo no me lo hubiera imaginado él haciéndole. Ahora dice que él apoya a los dos, al PRI y al PAN. Ahora hay que reconocer que Vicente Fox, bueno, hay que denunciar que él nunca fue panista. Después me di cuenta que él era foxista, nada más. Entonces, él era para él. De todas formas, México necesita, te digo lo que yo frecuentemente converso con los amigos y comparto contigo, que yo no meto la mano al fuego por ningún político, fíjate, pero si tuviera que meterla por alguien, por el único que la metiera fuera por López Obrador. Eso sí te lo digo. Oye, Roberto, en cuanto a colores, te termino de decir, yo nunca me he identificado con colores. Lo único, no sé si soy de qué, bueno, soy socialdemócrata, si se le puede encasillar ahí, pero lo que sí sé es que no soy priista, soy antipriista desde que tengo uso de razón. He luchado y he hecho todo lo posible porque en México, y pensamos que con Vicente Fox lo habíamos logrado, y fue una tarea que todavía no concluimos. López Obrador no es un político, hay que decirlo, él es un gran patriota que no se quedó en la casa a esperar que alguien más saliera a que hiciera el trabajo tan difícil. Una campaña es tan desgastadora, especialmente como la ha hecho él, y ha aguantado esa batalla de todos los días, cruzar el país de punta a punta y todo lo ancho. Es muy admirable. Y bueno, pues corrupto no es, eso sí lo sabemos, si no ya se lo hubieran acabado. Ahora esperamos y de veras deseo que no se le vaya a ocurrir al sistema hacerle fraude, pero lo estamos viendo, lo estamos sintiendo por todos lados. Están preparando un gran fraude. Roberto, ¿qué podemos esperar los mexicanos desde el extranjero? Que no vamos a votar, a pesar de que los números se han incrementado, no vamos a votar como deberíamos, con los millones que deberíamos votar desde el extranjero. ¿Qué podemos esperar de esta jornada electoral? ¿Qué esperas tú? Y te lo pregunto porque es un tema que hemos venido arrastrando por días y no vamos a llegar a una respuesta perfecta. ¿Qué esperar de esta jornada electoral cuando todo apunta, las encuestas apuntan a que gana López Obrador? Incluso hasta Carlos Slim dijo que si no gana López Obrador, él pronostica inestabilidad financiera para México. ¿Qué esperas? ¿Cómo la ves? Es que primeramente hay que entender por qué se luchó tanto por el voto del extranjero. Primero porque es un derecho. No debimos de haber luchado, nos lo debieron haber entregado. Fueron casi 20 años de lucha, ¿no? Ahora nos lo dieron mucho, bueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos interesa? Yo no sé si algún día me regrese a mi patria, me encantaría, pero lo veo muy difícil, como muchas de las personas que estamos interesadas en que votemos porque queremos una equidad, un México más equitativo, un México con más democracia, un México que ya no se consuma en la corrupción, o que el mismo presidente quiera convencernos de que es una parte cultural de nosotros los mexicanos. Es terrible, nos hemos devaluado y entonces queremos que amamos a nuestra patria. Somos a lo mejor nunca nos va a tocar ir a vivir allá, pero sentimos una necesidad de la participación para que las cosas se den en un orden y que se respeten las instituciones y que se respete al ciudadano y que toda la abundancia que sea en México sea mejor distribuida. Pero como lo dice López Obrador y se mofan de él constantemente dice hay que acabar con la corrupción, Pues claro, porque si terminándose la corrupción el país va a avanzar, pero es una tarea monumental. Quién sabe por dónde se empiece,
pero si ponemos el buen ejemplo desde arriba, es posible que se sienta, empiece a dar ese cambio. Pero tenemos que trabajar con las futuras generaciones, porque ahí es donde está la respuesta. No, los viejos ya no entendemos, pero las futuras generaciones, trabajando con los jóvenes y con los niños, vamos a lograrlo. Qué buen tema para el debate, y yo creo que ese va a ser un tema ya que se defina al presidente, si es López Obrador sobre todo. El mexicano que tantos años ha añorado regresar a su país con un dinerito, pero que hoy tiene miedo a que lo secuestren, a que lo maten, a que lo extorsionen, ¿regresaría si las cosas mejoran en México? Porque esa es fíjate, es un tema bellísimo, porque nos estaríamos enfrentando a nosotros mismos para debatirlo, ¿no? Si se mejoran las cosas en México, ¿me regreso o no? Y la promesa es, al menos la de López Obrador, es que las cosas van a mejorar en México para que el mexicano no tenga la necesidad de irse, sino que tome una decisión por lo que le convenga, por lo que quiera, ¿no? Pues sí, definitivamente, muchos tiempo, por décadas, yo escuchaba que los que nos habíamos autoexiliado, porque no vinimos a turistear a Estados Unidos, éramos traidores a la patria, así nos llamaban. Por eso cuando Fox dice que éramos los héroes, yo le creí, porque efectivamente salvamos al que el país no cayera en una pues que se convirtiera en un polvorín, porque el influjo de las remesas permitió que la gente siguiera subsistiendo, comiendo precariamente, pero fue la válvula que evitó una revolución que se hubiera dado, de no ser porque los que estábamos acá estábamos enviando los recursos, como pasa en Guatemala y en Honduras y en Salvador. O sea, los dineros de acá, ¿por qué? Porque los trabajos se vinieron para acá, y entonces explotaron todo lo que se pudo, y pues dejaron presidentes corruptos a la manera de defender los intereses de la oligarquía de este país, y se trajeron hasta los trabajos después. Entonces pues regresamos acá a decir, pues ya me dejaste un país desarticulado, ya te trajiste todos los bienes, pues ahora hasta los trabajos, ahora nos toca venir a batallar, a encontrar trabajo, a pagar coyotes carísimos, a arriesgar la vida. Ese es un cuadro triste, desolador. Y luego que te separen de tu familia y que hagan eso con los niños y los usen como fichas de ajedrez para un interés particular del jefe del Ejecutivo, eso es inhumano. Son tantas cosas que a mí me deprime y no sé ni por cuál frente empezar. Oye, Roberto, para despedirte, para agradecerte tu tiempo, ¿qué mensaje de último minuto para el mexicano que vive en el extranjero? Yo he dicho que deberíamos de llamarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, este fin de semana, aprovechar hoy, mañana, el sábado, incluso el propio domingo, para pedirles que salgan a votar, que lo hagan ellos que están ahí, y que no se queden en sus casas, porque en la medida en que salga a votar el mexicano, va a ser más complicado la idea del fraude. Sí, tiene que haber un despertar de conciencia, como lo estoy viendo. Hay un movimiento, esto no es una campaña política, esto es un movimiento social, como que la gente que ha despertado dicen, si no aprovechamos este barco, ya no va a haber otro. El voto por encargo que se puso de moda, que pusimos de moda aquí en Chicago, fue cuando Vicente Fox, el voto por encargo, ahí les encargo. Mira, yo te confieso que en mi propia familia hay gente tan desinformada o mal informada que les hablamos y vas a votar por López Obrador y nos contestan, no, porque es un peligro para México. Y ya sabemos que esa gente están tan lavadas de cerebro, ya no ven la realidad, están tan confundidos. Y eso es bien triste también, porque ya nadie sabe dónde es para arriba y dónde es para abajo.
Y ese es otro grave problema que se los debemos a los políticos que mienten con una facilidad, que dicen las mentiras más grandes, las hipocresías, como madre que dice que va a ganar, pero ¿de dónde? Si tienes el 16% en las mejores encuestas, no hay forma. Pero nadie, lo que me preocupa es que ninguno, a excepción de López Obrador, ha pedido que se limpien los procesos electorales, que se vigilen, que no vaya a haber fraude, porque ellos son parte del fraude y nunca lo van a aceptar. Y si te notas, esa es una constante. De una parte estamos pidiendo que se respeten las instituciones, que no meta mano el INE, que estamos viendo que sí, y por la otra parte los otros dos candidatos ni siquiera es un tema de discusión para ellos. Eso es un signo muy alarmante para mí. Muy bien, pues Roberto, te mando un abrazo y gracias por compartir tus opiniones. Un placer, hermano, y sigue triunfando porque necesitamos más espacios en donde se discutan las cosas de fondo. Estamos muy distraídos con el fútbol, pero se pueden hacer las dos si somos consistentes con nuestro compromiso ciudadano. De acuerdo contigo, mi querido Roberto Garza. Un abrazo. Te dejo un abrazo y a todo tu equipo. Sale. Gracias. Roberto Garza, un veterano empresario del área de la Villita aquí en Chicago, opinando sobre lo que ocurre en México y lo que ocurrirá el 1 de julio en este proceso que culmina con las elecciones y